Es bien conocido que el cáncer es un problema importante en el adulto mayor. El 70% de todos los nuevos tumores malignos y el 70% de todas las muestras de las muertes por cáncer es en pacientes mayores de 65 años. Es la primera causa de muerte a nivel mundial. Esto se ha visto reflejado desde el 2014 y el principal factor de riesgo de esto es el hecho de tener, es la edad, pero no, esta no debe ser la razón para dar un tipo de tratamiento definitivamente. Perdón, porque no quiere correr. Vamos a recordar, definir el envejecimiento por un proceso gradual y continuo de cambio natural, que se inicia desde la vida adulta temprana. En esta imagen podemos ver 3 personas diferentes en los diferentes grupos etarios, 60, 70 y 80, teniendo en cuenta que el envejecimiento que desde lo que vemos desde el punto de vista social, no tiene que ver con el envejecimiento celular, no se describe exactamente de la misma manera. Hay varias teorías acerca del desarrollo de los tumores durante la vejez. Uno de los más importantes son alteraciones del metabolismo, la carcinogénesis, alteraciones del sistema inmune, alteraciones endocrinas y radicales libres, aunque es un proceso que vemos de forma, este es un proceso de forma esquematizada, no tienen un orden lógico de esta manera y tampoco tienen un orden que es necesario que sean los 5 parámetros para el desarrollo de los tumores. Cada uno los puede desarrollar de forma independiente. Las etapas de la carcinogénesis, que es uno de los procesos por el cual se desarrolla el cáncer en los pacientes adultos mayores, es el proceso de iniciación. En este proceso, factores físicos y químicos, y dentro de ellos también los virus con las infecciones crónicas, como se habló previamente, pueden ser los causantes de la transformación maligna de las células. La segunda fase es la fase de promoción. Estos agentes promotores buscan, por ejemplo, la replicación celular. Entonces, esto se da más en una fase proliferativa. Y el tercer proceso para el desarrollo es el proceso de progresión. Este proceso incluye desde la transformación de las células premalignas hasta la fase maligna. Entendiendo en este punto que lo que tiene es que la célula cancerosa es genéticamente inestable. Y para llegar al proceso de promoción, vamos a llegarlo a través de una célula que ya está iniciada. Lleva una replicación ordenada, la carcinogénesis. Uno de los puntos más estudiados en cuanto al desarrollo del cáncer es el acortamiento de los telómeros. Fisiológicamente, los telómeros los encontramos que son como los cordones de nuestros zapatos. Los vamos a encontrar en las puntas de los cromosomas que se van a desarrollar de forma lineal. Y conforme se va duplicando la célula, se va realizando el acortamiento de los telómeros. Este es el proceso fisiológico de ello. Pero cuando la función de los telómeros es cubrir al ADN para protegerlo de un daño en su genética.
Entonces, cuando hay daño cuando se cortan los telómeros y hay daño en el ADN, esto ya no es fisiológico, hay una estimulación de la telomerasa. Entonces, al estimular a la telomerasa, hay un alargamiento alternativo de los telómeros que se pueden hacer de forma lineal o utilizar incluso ADN telomérico, se le llama, y esto también se puede hacer de forma circular. Entonces, de esta manera va a haber una mayor replicación en cuanto a esto. Y con esto vamos a ya teniendo en cuenta estos puntos a tratar, vamos a hablar de las hallmarks del cáncer, en el cual vamos a tener 6 sellos principales en el cuales las señales de que se detenga el crecimiento, que es lo fisiológico, en nuestras células pierden esa capacidad de recibir esa orden y se hacen autosuficientes. Hay una evasión de la muerte celular programada, o sea que ellas se vuelven inmortales. Tienen señales señales celulares que hacen que se haga una angiogénesis, o sea que se formen más vasos sanguíneos y su propio enriquecimiento a través de los nutrientes y la insensibilidad a las señales anticrecimiento. Finalmente llegamos a la invasión de los tejidos y a la metástasis. Teniendo estos puntos ya sobre la mesa, vamos a hablar que las teorías del cáncer que la aumentan con la edad. Uno de los puntos que más se ha hablado es la exposición a carcinógenos. Esto es cierto en algunos tipos de tumores en que la exposición crónica a los carcinógenos, como los procesos infecciosos que pueden durar hasta más de 20 años, al final ya en pacientes adultos mayores se desarrollan los tipos de tumores como el cáncer de cervix, como el hepatocarcinoma, como el cáncer gástrico que fue descrito inicialmente. La susceptibilidad alterada a los carcinógenos, las células envejecidas pierden esa capacidad como de resguardarse y sean mucho más sensibles a ciertos estímulos, por ejemplo, a nivel gástrico, a nivel colónico, por ejemplo, disminución de la reparación del ADN. La célula envejecida pierde esa capacidad de reparación que tienen, digamos, durante la replicación, en los pacientes jóvenes. Con el tiempo, conforme la célula se va llegando, como va perdiendo como su vida útil, va perdiendo esa capacidad de reparación. La activación de oncogenes, que es una de las principales causas, y el acortamiento de los telómeros que ya mencionamos previamente. Y ya teniendo en contexto los diferentes tipos de tumores y las diferentes causas por las que son más sensibles nuestros pacientes adultos mayores, vamos a hablar de cómo podemos tratarlo y nosotros como oncólogos somos el último eslabón de la cadena. Necesitamos estar desde el principio con los médicos que los ven en las primeras consultas para poder estar en sintonía con ustedes y que nos llegue un paciente diagnosticado de manera más temprana, que ya hemos ido enfocando qué podemos hacer nosotros antes de que llegue con el oncólogo. Pues la valoración genética integral es un instrumento que nos sirve para la evaluación del paciente adulto mayor. Esta valoración genética integral se inició en países
del primer mundo, pero ya en los últimos años ya teniendo nosotros la especialidad de geriatría desde hace algún tiempo, pues ya nos permite tener ese acercamiento, porque el cáncer es una enfermedad que se trata de forma integral. No podemos nosotros divorciarnos ni de los cirujanos, ni de los primeros interconsultantes. Tenemos que tener el mismo enfoque y eso es lo que uno de los objetivos de este curso. Entonces, la valoración genética integral nos permite darle al paciente la capacidad de decir que ya es un paciente geriátrico. Existen 5 características que lo hacen, que hay que tomar en cuenta. Dentro de ellas está que sea un paciente mayor entre 60 y 75 años, de acuerdo a la esperanza de vida de cada país. Será entre 60 o 75. Lo segundo es que tenga varias enfermedades importantes, dígase diabetes, hipertensión, EPOC. El tercero es que estas enfermedades le dan cierta incapacidad y que tenga problemas neurológicos. Y el quinto punto es que tenga problemas sociales relacionados con este tipo de enfermedad. Con 3 de estas 5 características podemos definir ya un paciente geriátrico. Entonces, le aporta al médico, al geriatra, una calidad de vida, para determinar qué calidad de vida vamos a tener, y en base a eso vamos a definir si es un paciente frágil o un paciente robusto para continuar con las actividades cotidianas, porque no es como, tiene más de 60 años, ya no puede realizar este tipo de cosas. No, tenemos parámetros objetivos para tomar la decisión de qué hacer con el paciente. Entonces, predecir el deterioro funcional, tomar en cuenta al paciente de manera objetiva para su toma de decisiones, porque este es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en los pacientes. Por ejemplo, en los pacientes que pasa mucho en nuestras consultas externas o a nivel de Guatemala y de varios países, que la familia misma dice, no quiero que mi paciente sepa que tiene cáncer, pero ese no es un punto debatible. O sea, ellos ya tuvieron una vida adulta, formaron una familia, tienen el derecho de poder tomar la decisión en cuanto a si quieren un tratamiento o no lo quieren. Que sí es un problema que el recibir la noticia puede causar depresión, que si puede el paciente en el momento de tener la noticia o la mala noticia no tomar la mejor decisión para ese momento, pero ya no seremos un círculo cerrado. Es si usted en este momento tiene la oportunidad quiere pensarlo, considerarlo, si se va a tratar, tiene todo el derecho él como persona, pero no a que se le guarde el silencio, que se le oculte la información y que reciba un tratamiento como la quimioterapia, que va a tener efectos que van a deteriorar su calidad de vida. Él tiene derecho a decidirlo, pero si está en la capacidad para la toma de decisiones, si tiene la capacidad cognitiva para tener claro su diagnóstico, su pronóstico y qué espera del tratamiento, que es de las cosas más importantes, que el estadio nos va a decir si vamos a curar la enfermedad o solo vamos a hacerlo de tipo paliativo, le llamamos en oncología, pero en realidad es lo que intentamos es o darle una buena calidad de vida o hacer que no curarlo, pero que se vuelva una enfermedad crónica como la diabetes. Entonces, esta es la importancia de la valoración genética integral. Entonces, en oncología, una de las escalas que más se ha utilizado es la escala de Lecoq, en la cual lo dice el estado funcional del paciente. Entonces, podemos dividirlo en cinco estadios.
en donde en el 0 el paciente es completamente capaz de realizar todas sus actividades, en donde en el estadio 1 la actividad física extrema realiza sus propias actividades sin ayuda de nada. En el estadio 2 es capaz de caminar y su cuidado, pero ya no es capaz de realizar cualquier trabajo. Para que un paciente pueda recibir un tratamiento como la quimioterapia, el paciente debe estar en un ECOG de 2. Arriba de esto ya no es un candidato para recibir un tratamiento de quimioterapia. Esto es a nivel de los estándares mundiales, que nosotros es el momento en el que nosotros le podemos ofrecer al paciente una terapia que consideremos que es capaz de tolerar. Y la valoración geriátrica integral, aparte de que nos dice, bueno, sí, ya es un paciente geriátrico, nos va a poder predecir, hay diferentes autores que han estudiado en cuanto a la implicación de la mortalidad, y esto va a estar enfocado con actividades básicas de la vida cotidiana. Las alteraciones en el estado anímico es muy importante. El riesgo nutricional es una de las cosas más importantes que nos va a dar un parámetro. La albúmina es un parámetro importante que nos va a decir, tengo al paciente, no solo la albúmina, ¿verdad? Todos los laboratorios, pero la albúmina es un proceso, es uno de los elementos más importantes para tomar en cuenta para dar el tratamiento al paciente. Entonces, el estado de ánimo también es algo que va a ayudar mucho al paciente, porque desde el momento que tengamos un diagnóstico, si el paciente no tiene como ni las ganas, ni está de acuerdo en iniciar un proceso, y es algo que sabe él, que le va a deteriorar, que por ejemplo en el momento de recibir una quimioterapia va a tener náuseas, vómitos, que va a dejar de comer y no está dispuesto a asumir esto, no es un paciente que sea candidato a recibir este tipo de tratamiento. Y lo otro es las comorbilidades, las otras comorbilidades que el paciente tiene, que es uno de las características que tiene que tener para tener un paciente con valoración geriátrica integral, al decirle ya es geriátrico, porque tenemos que tener en cuenta que si vamos a dar un tratamiento oncológico, que es un paciente con una polifarmacia, que tenemos que adecuarnos a la ya vida que tiene el paciente con sus propios medicamentos, con sus propias limitaciones, de acuerdo a la enfermedad, a la comorbilidad que ya tenga de base. Entonces, la otra escala que se utiliza en oncología es la escala de Karnofsky, en el cual el paciente con un criterio de 100% es capaz de realizar su actividad normal y de trabajo, que no requiere cuidados especiales, y así vamos en deterioro. El 100 es el más alto, y así vamos perdiendo de acuerdo a conforme va perdiendo su capacidad de realizar sus actividades. Si ya necesita ayuda, en el 40 ya estamos con un paciente discapacitado, y en la escala de 10 ya estamos con un paciente moribundo, ¿verdad? Entonces, en este tipo de escala, incluso con un Karnofsky de un 60-70%, todavía consideramos que es capaz de recibir su tratamiento de quimioterapia. Y recordemos que lo que necesitamos saber es si estamos ante un paciente frágil o un paciente robusto. La fragilidad es algo que nosotros creemos que podemos decidir, podemos saber solo con ver al paciente, pero es mucho más que esto, porque también existen muchos otros factores que a tomar en cuenta, dentro de los cuales se encuentran los factores genéticos,
si hay acumulación o daño molecular, si hay reducción de la fisiológica en cuanto a cerebro, endocrino, inmune, musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y renal. Entonces se toman en cuenta dos cosas importantes: actividad física y factores nutricionales, para decir si hay fragilidad o no del paciente. Entonces, para decir que ya tenemos, considerando que si es un paciente frágil o no, ya vimos que fisiopatológicamente tenemos factores que nos van a coadyuvar, digamos, para que sea un paciente frágil. Existen escalas específicas para definir si hay fragilidad o no. Son tres las que más importantes se han desarrollado: la escala G8, la escala BES-13 y la escala TRCSTF. Entonces, la escala G8 es la que más se ha utilizado en estudios para pacientes que queremos ver qué características hay que tomar en cuenta, o en qué momento decir este paciente es un paciente tan frágil que no tiene, que no está capacitado para recibir un tratamiento oncológico sistémico como la quimioterapia. Entonces está desarrollada específicamente en cáncer, esa es una de las características de ella. El tiempo para llevar a cabo esta escala es de 5 minutos y tiene una elevada sensibilidad, pero tiene una baja especificidad. Y lo más característico de esta escala es que va a predecir toxicidad y supervivencia en oncología. No está apta para pacientes hematológicos, básicamente para pacientes oncológicos. La escala BES-13, esta es realizada por el propio paciente y fue desarrollada de forma comunitaria. El tiempo de realizarla es de 5 minutos también, o sea que es una escala rápida. Es menos sensible, pero más específica que el G8. Y también va a predecir toxicidad y supervivencia en poblaciones generales y en tumores digestivos. Esta no ha sido estudiada en hematología. Esta no es funcional, la G8 no es funcional para pacientes hematológicos, pero la BES-13 no ha sido estudiada. Y la última escala está diseñada para valorar el riesgo de reingreso en urgencias. 5 preguntas tipo sí, no, o sea que es muy fácil de responderlo. El tiempo estimado para realizarlo es de 2 minutos y va a predecir el deterioro funcional y la supervivencia. Peor pronóstico discriminatorio comparado con G8. ¿Existe una escala que sea mejor que la otra para decir si un paciente es frágil o no? Realmente la literatura lo que dice es que no son comparables. La escala G8 es la más utilizada en estudios, como se los mencioné previamente, y tiene la capacidad, tiene una sensibilidad alta. Pero no significa que si tenemos una escala BES-13 buena, vamos a decir no podemos someter al paciente al tratamiento porque no se le realizó la G8. Ninguna excluye a la otra en realidad. Y pues estas son las preguntas que se han hecho, que se le hacen al paciente en cuanto a las actividades de su vida cotidiana, que si come menos en los últimos 3 meses, en cuanto a pérdida de peso, en cuanto a movilidad, cuántos medicamentos utiliza al día. Entonces, esta es la escala que tenemos que tomar en cuenta. Actualmente, con la tecnología que nuestro público hoy es mucho más tecnológico de lo que muchos de nosotros somos actualmente. Esta escala incluso se puede encontrar como calculadora en internet para hacerlo muchísimo más rápido
y que pues tengamos una valoración muy objetiva de nuestro paciente que vamos a llevar a oncológico. Es importante pues saber, conocer las escalas, porque sí vamos a ser los médicos de nuestros hospitales, de nuestras unidades, de nuestros pueblos o algunos de la ciudad incluso, pero también somos hijos, hermanos, padres, y tenemos que tener en cuenta, nietos, tenemos que tener en cuenta que podemos tener objetivo, de manera objetiva, decirle a un abuelito nuestro, sí, sí, abuelito, puede recibirlo porque en esta escala usted está apto para recibir un tratamiento. Esa es una de las razones por las que les mostramos estas escalas el día de hoy. Y pues el modelo de valoración oncogeriátrica, esta es una especialidad relativamente nueva que se ha utilizado en países como España principalmente, donde está cobrando mucho auge. Y ya las unidades están juntando oncogeriatría, donde el geriatra está a la par de nosotros. Si bien hay múltiples escalas, estas son la punta del iceberg a todas las escalas que podemos evaluar a nuestros pacientes geriátricos. La valoración oncogeriátrica, lo más importante es la toma de decisiones. El geriatra vamos a trabajar en conjunto y no nos va a decir, por ejemplo, a este paciente le vas a dar el 60%, por ejemplo, o el 80% de reducción de la dosis. Ninguna escala actualmente tiene la capacidad de darnos estos datos, pero sí una valoración oncogeriátrica donde estemos de la mano y estamos en la misma sintonía, buscando en conjunto el mejor abordaje para el paciente geriátrico oncológico, nos van a ayudar en la toma de decisiones y se van a tomar en cuenta varias características. En cuanto al cáncer, qué tipo de cáncer es, en qué estadio se encuentra y qué tan agresivo es. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos decirle al paciente, su tumor está en tal estadio y lo que esperamos es esto. En cuanto al paciente, las expectativas de vida, la reserva funcional y qué es lo que espera el paciente del tratamiento, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento, la efectividad, ¿qué buscamos con el tratamiento? ¿Cuál es efectivo para qué? Para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, porque lo va a curar, ¿qué tanto, en qué porcentaje va a tener efectividad? Y la toxicidad, porque si bien busca el objetivo de dar el tratamiento en estos pacientes es mejorar la calidad de vida del paciente, porque estoy buscando un tratamiento que lo va a mantener en cama, que el paciente ya no puede comer lo que le gusta, que el paciente no está despierto la mayor parte del tiempo, ya no es nuestro familiar que se mantenía en su silla, que veía a la gente pasar. Entonces no estamos buscando un buen objetivo, el objetivo es que el paciente mejore su calidad de vida. Entonces la interpretación de la escala G8, si está por arriba de 14, el paciente está listo para recibir su tratamiento. Tenemos un paciente en su clínica, llegan, le realizan la escala G8, está en 14, muy bien. Señor, usted está en la capacidad de recibir el tratamiento, se va con el oncólogo. Si está menor o igual a 14, que esto es nuestro punto de corte, digamos, entonces ya se realiza la valoración genética integral. Y entonces esta valoración genética integral nos va a dar el grado de fragilidad. En el tipo 1, el paciente es funcionalmente independiente, puede recibir su tratamiento de manera adecuada. En el tipo 2, el paciente es parcialmente dependiente. La característica de este paciente, es que va a tener, va a poder recibir el tratamiento de quimioterapia, pero por ejemplo, readecuado a una dosis más baja de acuerdo a la función renal, de acuerdo a la función hepática,
pero o de acuerdo a diferentes comorbilidades que el paciente tenga. Y el tipo 3 es totalmente dependiente y el tipo de tratamiento al que este paciente puede optar es al tipo paliativo. ¿A qué venimos hoy? Pues yo creo que ya las imágenes ya nos hemos ido enriqueciendo en algunas, ¿verdad? Como vimos, las diferentes edades al inicio, este es una paciente de 77 años, este es una paciente de 84 años y este es un paciente de 88 años que tristemente viene la familia y dice, pues nosotros ya no lo podemos cuidar. Nuestra petición es, pensemos mal y acertemos. El paciente no le duele y por eso llegan. Estas fotos son de pacientes reales, es de nuestra consulta real. Necesitamos que ustedes se enfoquen en la sintonía con nosotros, que sean nuestros primeros ojos, nuestros primeros oídos, que si la historia de esta paciente es que tenía fuego en su boca y consultaba con un médico y con el otro, no, el doctor no le dio el tratamiento que era, le vamos a cambiar, no, pensemos mal, el paciente entre más edad tiene más factores de riesgo de desarrollar diferentes tipos de tumores. Si el paciente fue fumador, cada paquete por año nos va a dar a más alto riesgo. Si dejó de fumar, disminuye el riesgo, pero el riesgo por los años que fumó no se lo vamos a borrar. Siempre va a quedar esa latencia ahí. Igual en el cáncer de labio, por ejemplo, todo eso lo tenemos que recordar en el momento en el que el paciente llega 7 veces por la misma consulta y decimos el tratamiento no le está funcionando. Tenemos que pensar más allá, insisto, ser mal pensados. Ese es el objetivo de estas charlas. Entonces, dentro de las conclusiones es la inestabilidad de los telómeros unida al envejecimiento aumenta el riesgo de cáncer. Los tejidos envejecidos sufren cambios moleculares paralelamente a los cambios carcinogénicos tempranos. La intervención de la geriatría con una valoración geriátrica nos ayuda a prevenir. La quimioterapia no se dirige por la edad, más bien por la fragilidad y la funcionalidad. Y pues solo el amor nos da las condiciones de cuidar al otro hasta el fin.